Saludos, ¿cómo están, jóvenes? Espero que se encuentren bien. Continuamos trabajando con el manual de matemáticas 014. En el video de hoy vamos a trabajar la página 100 y la página 101. En la página 100 tenemos aquí unos ejercicios de espacios en blanco, donde la primera pregunta dice lo siguiente: la expresión logaritmo de base a de x es el raya al cual la base a debe elevarse para obtener x. La respuesta aquí es el exponente. El exponente. Bien, número 2, la función raya es de la forma f de x igual al logaritmo de base a de x para a mayor que 0 y a diferente de 1 para x mayor que 0. Este tipo de funciones se llaman funciones logarítmicas. La función logarítmica. La función logarítmica. Pregunta número 3. El logaritmo de 1 es 0 en cualquier base y el logaritmo de la base es igual a 1. Bien, seguimos con la pregunta número 4. El logaritmo de base 10 se llama, ese tipo de logaritmo se llama logaritmo decimal. También se le llama de logaritmo común. En algunos libros vamos a encontrar así, con ese nombre. Y se denota como este tipo de logaritmo se escribe de la siguiente manera: logaritmo de x. O también normalmente cuando son logaritmos de base 10, la base no se escribe, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta nos dice: logaritmo de base e se denomina, ese tipo de logaritmo se llama logaritmo neperiano o natural también. Logaritmo neperiano o logaritmo natural. Y se escribe como logaritmo neperiano, se escribe así: ln de x. Bien, ok, la pregunta número 6 nos dice: la función logaritmo de base a de x tiene como dominio el conjunto. Bueno, en las funciones logarítmicas el dominio siempre va a ser desde 0, sin incluir el 0, hasta infinito. Y el rango de las funciones logarítmicas es todos los reales. Además, tiene como asíntota la recta x igual a 0. Ok, vamos a la pregunta número 7. Aquí nos dice: la función logaritmo de base a de x es raya cuando a es mayor que 1 y es raya para a entre 0 y 1. Cuando a, es decir, la base, es mayor que 1, entonces la función es creciente. Y cuando a está entre 0 y 1, entonces la función es decreciente. Bien, la pregunta número 8 nos dice: el intercepto con el eje x de f de x igual al logaritmo de base a de x es el punto, aquí sería el punto 1,0. Eso cuando se tratan de gráficas de funciones logarítmicas. Pregunta número 9. Para encontrar el valor del logaritmo de base a de b, usamos la fórmula. Hay una formulita que nos dice lo siguiente: el logaritmo de base a de b va a ser igual al logaritmo de un número k, vamos a llamarlo un número k cualquiera, de b, y se divide entre logaritmo de ese mismo k de a. Eso es para un k distinto de 1, y eso también es para un a mayor que 0 y un b mayor que 0. Bien, ok. Seguimos con la pregunta número 10. Para a mayor que 0 y a diferente de 1, donde a, b y c son números reales con a mayor que 0 y b mayor que 0, se cumple que el logaritmo de a, de base a, del producto de a por b es una propiedad de los logaritmos que nos dice que el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de base a de a más el logaritmo de base a de b. El logaritmo de un cociente
de base A es igual al logaritmo de base A de A menos logaritmo de base A de B. Y el logaritmo de base A de una potencia es igual al exponente C por el logaritmo de base A de A. Bien, esas son algunas de las propiedades de los logaritmos. Bien, seguimos ahora en la página 101. Aquí estamos en la página 101, tenemos un grupo de ejercicios. En este primer grupo nos piden expresar en forma logarítmica las siguientes expresiones que son potencias. Esta potencia nos piden expresarla en forma logarítmica. Miren, aquí si yo tengo, por ejemplo, vamos a aplicar las reglas para que sepamos lo que vamos a hacer. Si yo tengo, por ejemplo, a la b, es decir, una potencia a la b, y me dicen que eso es igual que c, entonces para yo escribir eso en forma logarítmica, entonces hacemos lo siguiente. Escribimos logaritmo. Aquí puse logaritmo porque estamos trabajando con logaritmo de base, puede ser de base 10 o de base de un número positivo, es decir, mayor que 0 y diferente de 1, ¿verdad? Entonces, también puede ser logaritmo neperiano, como vamos a ver en estos casos, pero vamos a ver esa reglita más adelante. Entonces, si yo tengo a la b igual que c, entonces tenemos en forma logarítmica el logaritmo de base. ¿Cuál sería la base aquí? La base sería a. Es decir, usted va a colocar a aquí como subíndice en el logaritmo. C, usted lo va a colocar aquí al lado. Aquí te pondría c. Y usted va a decir que eso es igual. Aquí ponemos el exponente. ¿Quién es el exponente? B. Entonces B se coloca aquí. Bien, esa es la forma en la que podemos convertir una potencia a logaritmo y viceversa. Bien, entonces eso es lo que vamos a aplicarle aquí. Entonces, si yo quiero escribir en forma logarítmica 5 a la 3 igual a 25, entonces aquí vamos a usar logaritmo. ¿Quién sería la base? Recuerden que a lo vamos a colocar como subíndice. Es decir, el a sería 5. Entonces, logaritmo de base 5. Entonces, ¿a quién voy a colocar aquí? Recuerden que aquí se coloca a c. Es decir, lo que está del otro lado de la igualdad, es decir, 125. Y eso va a ser igual. ¿Quién es b? El número que vamos a colocar aquí es el exponente. Entonces, el exponente aquí es 3. Bien, ahí se escribe de forma logarítmica una potencia. Ok, aquí vamos a hacer lo mismo. Logaritmo. ¿Cuál es la base? La base es 2. Aquí al lado vamos a colocar un octavo. Y eso va a ser igual al exponente. El exponente es menos 3. Bien, ok. Aquí fíjese que tenemos otro tipo de potencias. Aquí la base es E. Cuando tenemos potencia de base E, aquí nosotros, si por ejemplo tenemos un E elevado, por ejemplo, vamos a aplicar esto mismo elevado a la X, y decimos que eso es igual a, vamos a suponer un caso. Entonces aquí no se va a utilizar log, sino que se usa logaritmo ln. Y no vamos a identificar aquí la base, porque ya en escribir ln estamos diciendo que eso es una potencia de base e. ¿Estamos? Entonces ya lo demás sí lo escribimos igual. Este c lo ponemos al lado, es decir, el número que está del otro lado, es decir, logaritmo neperiano de a es igual, y el b sería el exponente, es igual a x. Así se escribe. Cuando son potencias de base e, entonces utilizamos logaritmo neperiano, es decir, ln. Y después todo lo demás lo escribimos igual. Es decir, la x sería el exponente aquí. El resultado de la potencia se coloca al lado del logaritmo neperiano. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio. Como es un logaritmo de base e, entonces ponemos ln. Entonces, ¿a quién ponemos al lado? Aquí vamos a poner el número que está a la derecha de la igualdad, es decir, 2. Y eso va a ser igual al exponente. El exponente es x. Bien, así se escribe. En el siguiente ejercicio también tenemos una potencia de base e. Entonces ponemos ln. ¿Cuál es el número que vamos a colocar aquí al lado? Sería t. Logaritmo neperiano de t es igual al exponente. ¿Quién es el exponente? 0.5 x. Bien, perfecto, muy bien. Vamos a los ejercicios siguientes.
Aquí tenemos unos logaritmos, tenemos que escribirlo en forma de potencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a aplicar esta misma regla, pero de atrás para adelante. Tenemos logaritmos, nos piden expresarlo en forma de potencia. Si son logaritmos de esa forma, lo escribimos en forma de potencia, como lo vimos anteriormente. Entonces, como tenemos logaritmo de base 5 de 25 igual a 2, vamos a aplicar esta regla. Tenemos este logaritmo, tenemos que escribirlo de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a colocar primero? La base. ¿Dónde está la base? Debajo del logaritmo como subíndice. Entonces sería 5. 5. Bien. Entonces, el exponente, ¿quién es el exponente? El número que tenemos a la derecha de la igualdad. Es decir, el número que tenemos aquí a la derecha es 2. 5 a la 2. Entonces, eso es igual. Entonces, el número que tenemos aquí, el 25, sería el número que vamos a colocar a la derecha de la potencia. 25. Bien, así de sencillito. Ok, vamos a hacer lo mismo aquí. Tenemos un logaritmo. Aquí dice que de base 2. Entonces ponemos base 2. Elevado a la menos 3. Elevado a la menos 3. Y eso es igual a 1/8. Bien, aplicando la regla que vimos anteriormente. Aquí vamos a tener lo siguiente. Fíjense que tenemos logaritmo neperiano. ¿Qué significa eso? Que si tenemos ln, significa que la base, si lo vamos a escribir en forma de potencia, la base es e. Entonces escribimos e y todo lo otro sigue igual. X sería el exponente y la potencia a la derecha colocamos el número 5. Bien, excelente. Aquí vamos a hacer lo mismo. Tenemos logaritmo neperiano. Recuerden que los logaritmos neperianos tienen una potencia de base e. Entonces sería e elevado a la ¿cuánto? Recuerden que este es el exponente, es decir, e elevado a la 5 es igual, entonces aquí x sería el resultado de esa potencia. Bien, en estos ejercicios nos piden encontrar, sin usar calculadora, el resultado de estos logaritmos, sin usar calculadora. Para hacer esto, me voy a auxiliar de una hojita en blanco para que veamos algunos pasos. Por ejemplo, el primer ejercicio que tenemos aquí es logaritmo de base 2 de 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a igualar este logaritmo a x, porque nos piden buscar el valor del logaritmo. El valor del logaritmo yo no lo conozco. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, convertimos este logaritmo en una potencia. Recuerden lo que vimos en los ejercicios anteriores. Si yo quiero escribir esto en forma de potencia, la base es 2, el exponente sería x, y eso es igual a este número, a 16. Ya lo escribí en forma de potencia. Entonces aquí tenemos una ecuación. Este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones exponenciales, porque la variable se encuentra en el exponente. Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de ecuaciones? Lo que tenemos que hacer es tratar de tener a ambos lados potencias de igual base. Es decir, que tengan, por ejemplo, esta potencia tiene base 2. Tengo que hacer que este 16, reescribirlo de tal manera que sea una potencia de base 2. Y yo lo puedo hacer. Por ejemplo, 16 yo lo puedo escribir como 2 elevado a la 4. Yo puedo escribir 16 como 2 elevado a la 4. Si usted multiplica 2 por 2 por 2 por 2 4 veces, le va a dar 16. Entonces usted tiene ya que 2 a la x es igual a 2 a la 4. Y ya usted tiene, por ejemplo, una igualdad de potencias de la misma base, valga la redundancia. Entonces, ya que usted tiene, por ejemplo, ya una igualdad de potencias de igual base, base 2, entonces lo que vamos ahora es igualar los exponentes. Aquí decimos que x es igual a 4. Y ya yo encontré el valor de x. Entonces, en el ejercicio 19, el logaritmo de base 2 de 16 es igual a 4. Y así se resuelve. Bien, vamos con el ejercicio 20. Tenemos, por ejemplo, logaritmo. Cuando no tenemos base, recuerden que eso es de base 10. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir aquí para ustedes vean lo que vamos a hacer. De 0.123 0.001. Bien, entonces hacemos lo mismo. Igualamos a x. Convertimos este logaritmo en una potencia. La potencia, aquí fíjense que puse 10. Recuerden que cuando es base 10 no se coloca. Entonces lo coloqué aquí para que sepan que ese 10 que voy a colocar ahora salió de ahí. Bien, entonces 10 a la x es igual a 0.0001. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo como hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos que tratar de que este número
se convierta o lo reescribamos como otro número o potencia que sea de base 10 para tener entonces una igualdad de potencias de igual base. Y yo lo puedo escribir. Por ejemplo, 0.001 es igual a decir 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 es igual a 0.001. Entonces ya yo tengo que 10 a la x es igual a 10 elevado a la menos 4. Entonces, como tengo ya la misma base, nada más tengo que igualar los exponentes. X es igual a menos 4 y ese es el valor de este logaritmo. Logaritmo de base 10 de 0.001 es igual a menos 4. Bien, excelente. Vamos entonces al siguiente ejercicio, 21. Vamos a repetir los mismos procedimientos. Tenemos logaritmo de base 8 de 2 es igual a x. Escribimos esto en forma de potencia. Sería 8 elevado a la x igual a 2. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es igualar esas dos expresiones como potencia de igual base. Ese 8 que está aquí, yo lo puedo escribir como 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4, es decir, 8 yo lo puedo escribir así, como 2 elevado a la 4. Entonces, ese 8 sería 2 elevado a la 4 elevado a la x. ¿Verdad que sí? Es decir, ese 8, como yo lo puedo escribir de esa manera, como es 8 a la x, sería 8, esto es 8 elevado a la x. Y eso es igual a 2. Bien, entonces yo puedo aquí aplicar una propiedad de la potencia, donde dice que si tengo una potencia elevada a una potencia, lo que se hace es que se coloca la misma base, 2, y se multiplican los exponentes. 4 por x es 4x. Y eso es igual a 2. Pero recuerden que aquí, cuando una potencia no tiene exponente, significa que el exponente es 1. Me pasa que cuando es 1 el exponente no se escribe. Y ya yo tengo aquí una ecuación de potencia de igual base. Entonces, como tiene la misma base, igualo los exponentes. 4x es igual a 1. Despejo x, ese 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Y tenemos que x es igual a 1/4. Y ese es el valor de x en el ejercicio 21. Entonces, el logaritmo de base 8 de 2 es igual a 1 sobre 4. Bien. Ok, vamos entonces al ejercicio 22. Tenemos logaritmo neperiano de raíz de e. Recuerden cuando tenemos, vamos a escribirlo aquí, ejercicio 22. Logaritmo neperiano de raíz cuadrada de e. Escribimos esto primero, lo igualamos a x. Ahora lo vamos a escribir en forma de potencia. Recuerden cómo se escribe esto, ¿verdad? Si es logaritmo neperiano de base e, sería igual a e elevado a la x, ¿verdad? Elevado a la x. Y eso es igual a raíz de e. Raíz de e. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que tratar de tener la misma base. Raíz cuadrada de e, como tengo esto es una raíz cuadrada, yo puedo escribir una raíz cuadrada en forma de potencia. Esto, raíz cuadrada de e es igual a e elevado a la 1/2. Bien, ya eso lo vimos en videos anteriores. En la forma en cómo puedo escribir una raíz en forma de potencia. Entonces, e a la x es igual a e elevado a la 1/2. Yo tengo dos potencias de igual base. Ahora lo que tenemos que hacer igual a los exponentes. Tenemos que x es igual a 1/2. Y ese es el valor del logaritmo. Entonces el logaritmo neperiano de raíz cuadrada de e es igual a 1/2. Bien. Ok, vamos entonces al ejercicio 23. Tenemos logaritmo de 1/2 por 32. Entonces aquí, bueno, aplicamos una de las propiedades. Logaritmo del producto es igual al logaritmo de 1/2 más el logaritmo de 32. Si aplicamos aquí las propiedades de los logaritmos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, sí vamos a usar calculadora. Entonces, logaritmo de 1/2 es igual a menos 0.301 más logaritmo de 32
es igual a 1.505. Entonces eso va a ser igual menos 0.301 más 1.505 es igual a 1.204. Entonces ese sería el resultado de este ejercicio. Me piden, estos ejercicios nos dicen que lo hagamos sin calculadora, pero aquí esto no lo puedo hacer, no puedo aplicar las ecuaciones exponenciales para resolverlo como lo hicimos con los anteriores. Bien, el número 24, logaritmo de base 8 de 4, podemos hacerlo aquí mismo. Lo igualamos a x, tenemos logaritmo de base 8 de 4 igual a x. Entonces convertimos esto en forma de potencia, sería 8 elevado a la x igual a 4. Este 8 yo lo puedo escribir como 2 elevado a la 3 elevado a la x. Y 4 lo puedo escribir como 2 a la 2. Es decir, aquí tuve que reescribir ambos lados para obtener 2 potencias de base 2. Entonces, 2 elevado a la 3 a la x, eso me va a dar 2 elevado a la 3x. Y eso es igual a 2 a la 2. Y aquí tengo ya una igualdad de potencia de igual base. Cuando tenemos esto, simplemente igualamos los exponentes. 3x es igual a 2. Ahora despejamos x, de 3 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces x es igual a 2 sobre 3. Entonces, logaritmo de base 8 de 4 es igual a 2 sobre 3. Bien, nos encontramos ahora en la página 102. Aquí vamos a realizar algunos ejercicios, comenzando con estos, que nos dicen que encuentre cada logaritmo usando la fórmula de cambio de base. Aquí tenemos 4 logaritmos que tenemos que aplicar esa fórmula. En primer lugar, tenemos que explicar cuál es esa fórmula de cambio de base. Ya eso nosotros lo vimos en la página 100, donde en la pregunta número 9, fíjese aquí, tenemos la fórmula de cómo encontrar el logaritmo usando la fórmula de cambio de base. Mírenla acá. Esa es la fórmula que vamos a aplicar para resolver estos ejercicios que tenemos aquí. Vamos a memorizarlo. Fíjese, si nosotros tenemos el logaritmo de base A de B, fíjese que eso es un logaritmo donde A y B son números mayores que 0, es decir, números naturales. La fórmula de cambio de base nos dice que eso va a ser igual al cociente de logaritmo de base K de B sobre el logaritmo de base K de A. Esa es la fórmula de cambio de base. Donde K, aquí K es la pregunta que ustedes se hacen, bueno, ¿quién es K? K es un número cualquiera diferente de 1. Es decir, que en vez de tener un logaritmo de base A, vamos a tener el cociente de 2 logaritmos de base K. Y con ese cociente nosotros conseguimos ese logaritmo con cambio de base o con la fórmula de cambio de base. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en estos ejercicios. Ahora bien, miren, ese K que está aquí puede ser cualquier número diferente de 1. Pero para nosotros poder realizar estos ejercicios, no podemos utilizar un K cualquiera. Si ustedes se fijan, vamos a utilizar la calculadora científica. Aquí en la calculadora científica, no solamente en esta, sino en cualquier otra que usted utilice, nosotros vamos a tener 2 teclas, que es las que se utilizan para trabajar con logaritmos. Aquí tenemos, por ejemplo, la tecla log. Esa tecla que ustedes ven aquí es para logaritmo de base 10. Recuerden que los logaritmos de base 10 simplemente se escriben log y no se expone la base 10. Y también tenemos aquí ln, que es para logaritmos neperianos. Los logaritmos neperianos, recuerden que tienen base e. Entonces, para yo poder utilizar cambio de base y resolver estos ejercicios, ese k que está aquí, nosotros vamos a utilizarlo de dos maneras. O utilizamos un k igual a 10, es decir, de base 10, o vamos a tener que usar un k de base e. Si utilizo base 10, eso significa que voy a utilizar la tecla log para resolver ese logaritmo o esos ejercicios de logaritmo. Si quiero utilizar base 10, voy a tener que utilizar esta tecla. Y si utilizo, por ejemplo, k igual a e, es decir, base e, aquí voy a tener que utilizar la tecla
ln, que es esta para logaritmo de base e o logaritmos neperianos. Bien, entonces son las únicas dos alternativas que tenemos. Es decir, que para resolver estos ejercicios utilizo un k igual a 10 para logaritmo de base 10 o e para logaritmo de base e, o mejor dicho, logaritmos neperianos. Bien, en el ejercicio 25 tenemos logaritmo de base 3 de 12. Si quiero aplicar, por ejemplo, cambio de base, podemos utilizar este caso, por ejemplo, un k igual a 10. Es decir, aplico la fórmula logaritmo, eso va a ser igual al logaritmo, al cociente del logaritmo de base k, pero ¿quién será k? Será 10. Pero recuerden que cuando son logaritmos de base 10, el 10 no se coloca. Es decir, que puedo colocar simplemente logaritmo de b. ¿Quién es b? En este caso b es 12. Y lo vamos a dividir por el logaritmo de base 10. Recuerden que si utilizo base 10 aquí, también tengo que utilizar base 10 aquí. Como es base 10, simplemente no se coloca. Entonces será logaritmo de base 10 de a. ¿Quién es a? La base del ejercicio, del logaritmo que tenemos en el ejercicio. En este caso sería 3. Entonces sería logaritmo de 3. Bien, ahí ya acabamos de aplicar esa fórmula de cambio de base. Y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la calculadora y buscar cada uno de los logaritmos por separado. Primero buscamos el logaritmo de 12. Es decir, le damos log 12 y me dice que eso es igual a 1.079. Ahora buscamos logaritmo de 3 y eso va a ser igual a 0.477. Simplemente ahora hacemos la división. 1.079 entre 0.477 y eso nos va a dar como resultado 2.262. Y ese es el resultado de este logaritmo aplicando cambio de base. Una pregunta que quizá ustedes se puedan hacer: si yo utilizo, por ejemplo, en vez de logaritmo base 10, utilizo, por ejemplo, ln, también me va a dar el mismo resultado. Es decir, yo busco, por ejemplo, logaritmo neperiano de 12, luego logaritmo neperiano de 3, lo divido y voy a obtener el mismo resultado. Es decir, que tanto si utilizo logaritmo de base 10 como logaritmo neperiano para los ejercicios, voy a llegar al mismo resultado. Bien, vamos a hacer el segundo ejercicio, el 26, logaritmo de base 4 de 25. Entonces aquí, en vez de utilizar logaritmo de base 10, voy a utilizar logaritmo de base e. Cuando son logaritmos de base e, recuerden que lo que se hace es que se escribe ln. Es decir, eso será igual al cociente. Si utilizamos la fórmula, logaritmo de base 10, de base e, pero si son logaritmos de base e, sería logaritmo neperiano de b es el número que está aquí, es decir, 25. Y lo vamos a dividir entre el logaritmo de base e, es decir, logaritmo neperiano de a es el número que tenemos aquí, que sería 4. Bien, entonces buscamos los logaritmos por separado. Logaritmo neperiano de 25, aquí voy a utilizar ln de 25. Me dice que eso es igual a 3.219. Y ahora vamos a buscar logaritmo neperiano de 4. Eso es igual a 1.386. Ahora hacemos la división. 3.219 entre 1.386 y eso nos da 2.323 si hacemos el redondeo. Y ese es el resultado. Vuelvo y repito, si hubiese utilizado logaritmo de base 10 en este ejercicio, voy a obtener el mismo resultado. Ustedes lo pueden comprobar, lo pueden hacer en su casa y se van a dar cuenta de esto que acabo de mencionar. Bien, ahora voy a utilizar aquí logaritmo de base 10. Entonces sería, aplicando la fórmula, sería logaritmo. Recuerden que si es base 10 simplemente no se escribe. De b, que sería 5, entre logaritmo de 15. Entonces, logaritmo de 5. Logaritmo de 5. Eso es igual a 0.0
699, si hacemos redondeo. Ahora logaritmo de 15 sería 1.176. Ahora hacemos la división. 0.699 entre 1.176. Eso nos da como resultado 0.594. Bien, así de sencillo. Siempre hacemos esto aplicando la fórmula de cambio de base. Este lo voy a hacer con logaritmo neperiano. Sería logaritmo neperiano de 100 entre logaritmo neperiano de 9. Entonces, logaritmo, aquí le doy ln, logaritmo neperiano de 100 sería igual a 4.605. Ahora buscamos logaritmo neperiano de 9. Es igual a 2.197. Ahora hacemos la división. 4.605 dividido entre 2.197. Y eso nos da como resultado 2.096. Y aquí hemos terminado ya con esta sección de ejercicios. Bien, ya la segunda parte nos corresponde trazar la gráfica de cada una de estas funciones. Aquí tenemos funciones logarítmicas. Aquí recuerden que el tema de las gráficas, si la hacemos con la tabla de valores, no vamos a tener suficientes puntos para poder definir bien una gráfica logarítmica. Entonces lo que vamos a hacer, como hicimos en videos anteriores, vamos a utilizar el software GeoGebra. Yo utilizo también Symbolab, hago las gráficas por ahí también. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a hacer la gráfica primero en el software y la vamos a ir publicando o colocándola en el video, ¿de acuerdo? Así que vamos a proceder ahora a presentar las gráficas de estas cuatro funciones logarítmicas y así damos por finalizado el video del día de hoy. Así que antes de mostrarles las gráficas, les invito a que se suscriban al canal, compartan con sus compañeros y recuerde también darle like al video si ha sido de provecho o de utilidad. Bien, nos vemos en el próximo video.